Todos, señores, estamos en la página Nun Zayin en el Simán Taf Kuf Pei, página Nun Zayin Seif Dalet. Aquí estamos hablando del tema de la barajá del shofar y quién toca el shofar. Y dice el Shulchan Aruch, Ajer tokea velo sheliach tzibur. El shofar lo tiene que tocar una persona que no es el hazán, que no es el sheliach tzibur. ¿Por qué? Para que no se confunda, que de Sheloit Balbel. ¿Sí? En la mitad va, en la mitad de Musaf, por ejemplo, se toca el shofar. Entonces en la mitad de Musaf él va a tocar el shofar. Y después tiene que regresar o volver a continuar con la tefilá y no se va a acordar en dónde está, se va a confundir. O sea, esta halajá era más relevante en la época que la tefilá se hacía de memoria. Entre el momento que el hazán interrumpe para hacer otra cosa, se le va, como se dice, la idea. Se le va la regla, la línea, y por eso había que dividir el trabajo. Uno que sea hazán y el otro que sea Baal Tokea. O sea, hoy en día también generalmente se hace así, más que nada por el esfuerzo y el trabajo, pero técnicamente, si el único que sabe tocar el shofar es el hazán, puede tocar, porque hoy en día como tenemos el Magzor, entonces uno está ya más seguro, y cuando tocó el shofar entre barajá y barajá sabe dónde continuar. ¿Qué, Marcel? כן, igual aqui na Comei, o Razam faz toda a reza e no final ele toca no shofar, não passa nada. No final, y él no volta a hablar. Sí, lo que pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay shofar que se toca antes de Musaf y hay que shofar después, pero también en la mitad. El miedo que tenemos nosotros es que en la mitad, en la repetición o en la tefilá, se confunda el hazán. Entonces por eso se aconseja que sea otro el que toca el shofar, para que no se confunda. O sea, no es interrupción, ¿me entienden? O sea, una persona que está tocando el shofar, está diciendo la tefilá, y ahora llegó el momento de tocar el shofar. Pero tocar el shofar no es interrupción. No es interrupción, no es como hablar. Y por eso es parte de la tefilá, es parte de la mitzvah. Pero el temor es la confusión y por eso hay que dárselo a otra persona. Pero si él está seguro que va a poder continuar con la tefilá después de tocar el shofar y seguir con la próxima brajá, entonces adelante, que toque, no hay ningún problema, puede tocar. Esta halajá la tenemos también, por ejemplo, en Birkat Kohanim. El Shulchan Aruch dice que un Kohen no debe ser hazán. ¿Por qué? Porque no debe ser hazán. Porque cuando llegue el momento de Birkat Kohanim, él va a tener que hacer Birkat Kohanim y luego, cuando tenga que volver a la tefilá, no se va a acordar, se va a confundir. Entonces por eso tenemos miedo de que se confunda. Y lo ideal es que el Kohen no sea hazán. Pero otra vez, hay muchos que opinan que hoy en día que tenemos Sidur y que una persona está tranquila, entonces hay poskim que sí lo permiten. Sim, claro. O que acontece muito na Marrom, tem um Razam Cohen, ele faz só a primeira parte. Até ali Baruch Shema. Ele faz a primeira parte y después continúa con otra. No, ¿verdad? Sí, y ahí no hay confusión. No, yo estoy hablando de la Hazarat Hashat, de la repetición de la Shemona Esrei. Entonces ahí es donde está el temor de la confusión. ¿Qué? No. Muy bien. Entonces, en general, eso es lo que yo he visto en toda mi vida.
yo nunca vi un hazán que sea también baltoquea. O sea, siempre hay un hazán que hace tefilá, musaf, y otro que toca el shofar. ¿Sí? Nunca... Se juntan. Sí, mejor. Ya fue. Pero, alágicamente, si es la única persona que hay en el lugar que sabe hacer una y la otra y no hay nadie más, entonces debe ser. Solamente que tienen que tener cuidado de no confundirse. Pero puede hacer la tefilá y después tiene al lado el sofá si nadie más sabe tocar. Mejor. Y Eso es lo que entonces, dijimos. porque yo la vi una vez, no sé dónde, no me acuerdo. Y él mismo tocaba el sofá y como tenía el sido delante suya. Eso es lo que dice el Juan. Ya fue. Acá. Dice el Ramá, Bedafka tekiot al ceder atfilá solo shlech tzibur litkoa. Todo lo que dijimos ahora en esta halajá es Dafka las tekiot de la Shmonaesre, porque ahí tenemos miedo de la confusión. Aval tekiot shotkim yoshav de ainu kodesh mikperem musaf. Pero las tekiot que se tocan, las primeras 30 que se tocan al principio, antes de musaf, mutar. Está permitido al Sheliach Tzibur tocar, ritkoa, ¿por qué? Porque ahí no tenemos temor de confusión, porque todavía no estamos en la mitad de la amidad. ואם השליח ציבור תוקע מיושב, ראוי שאותו תוקע יתקע גם כן על סדר הברכות, כמתחיל במבצע אומרים לו גמור. טוב, acá dice el Ramá la siguiente pregunta. Nosotros vamos a estudiar que se tocan 100 toques en Rosh Hashanah, el primer día y el segundo día. La pregunta es, ¿se pueden dividir los toques entre varios Baalei Tekiah o solamente uno? Esa es la pregunta. A mí me enseñaron que puede haber varios. Entonces, el Ramá dice, La más sí, ¿no? el Ramá dice que si el Sheliach Tzibur no toca los tekiot anteriores a Musaf, entonces lo mejor es que haya un solo Baal Tokea que toque todos los toques, también en la tefilá y antes de Musaf y después de Musaf, que a Matjil be mitzvah omrim lo gmor. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que dice que el que empieza una mitzvah, que la termine. A Matjil be mitzvah omrim lo gmor. ¿Qué? Entonces, para tener una idea, caja. El shofar, dependiendo, hay dos costumbres principales de cómo se toca el shofar. Entonces, la primera costumbre es de que se tocan 30 toques antes de Musaf, 30 toques en la mitad de la amidad de Musaf en silencio, dividido en las 3 brajot intermedias, Zichronot, Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Después se vuelven a repetir otras 30 en la repetición de la amidad. Y después las últimas 10 de Musaf, como van. Sí, todo el shofar se toca solamente en Musaf, no en Shacharit. Y al final se terminan con las últimas 10. Generalmente antes de Aleinu. Ahí. Esa es la costumbre principal de los Sefaradim y de los Ashkenazim que tienen la costumbre Sefarad. Pero los Ashkenazim que tienen la costumbre Ashkenaz no tocan el shofar en la amidad en silencio. Entonces, ¿cómo hacen? Tocan las primeras 30 antes de Musaf. En la repetición de la amidad, dividido en las 3 brajot, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, otras 30, quedan 60. Y después de la tefilá, después de la amidad, ¿sí? Ahí depende.
antes de Enkelokeinu, Aleinu, no me llené. Ahí se agregan los últimos 40 toques que generalmente se dividen en 30 y 10. Entonces básicamente la división es 30, 30, 30 y 10. La pregunta es en dónde se tocan cada uno de esos 30. Y la diferencia en la costumbre está en la amidá en silencio, Belahash. Los sefaradim tocan Belahash y los ashkenazim no. Entonces la pregunta es si los toques tienen que ser completamente de un solo Baal Tokea o no. Entonces según el Ramá se entiende que dijimos que el Sheliach Tzibur en un principio no tendría que tocar a no ser que tenga la seguridad de que no se vaya a confundir, etc. Entonces si él tocó los primeros 30, entonces después ya lo que se toca lo tiene que tocar otro. Pero si él no tocó los primeros 30 y los tocó otro, entonces ese mismo que termine de tocar todos los toques del shofar. Bekitzur, en general esa es la costumbre, por lo menos entre los ashkenazim, de que el mismo Baal Tokea toca todos los toques del shofar. Desde el principio, desde el primero hasta el número 100. ¿De Seder? Kabumán, no está hablando en un caso de que en la mitad el Baal Tokea se atragantó o que el shofar no le hace caso. A veces el shofar no le hace caso al Baal Tokea y no le sale. Entonces, bueno, hay dos opciones: o cambiar al Baal Tokea, o cambiar al shofar, o cambiar a los dos. Generalmente se cambian los dos. Porque cada shofar parece que el buen shofar, cada tiene una... Es como la ropa de uno, ¿sí? O sea, la ropa de uno le cabe, la del otro no. Entonces, el shofar de uno sabe tocar, el shofar de otro... No le sale. Hace un poco de gallo. ¿Qué? Entonces la regla que trae el Ramá es de que ¿por qué? Porque el que empieza la mitzvah, que la termine, que él mismo toque. Aval, si en algún lugar tienen otro minag y se dividen los toques, lo norá, debe ser del gamke, ¿sí? O sea, si esa es la costumbre, entonces que mantenga su costumbre. Y pueden dividir los toques, yo que sé, bueno, los primeros 30 los toca uno, y los en voz baja, en Belahash o en la repetición de la midá, los toca a otros, y los últimos después los toca a otro. También es aceptado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como van. Imagínense que en una sinagoga hay varias personas que saben tocar el shofar y que quieren tocar el shofar. Usted le va a decir a uno, no, usted no toca, solo él toca. Entonces, bueno, va a haber aquí conflictos de Rosh Hashanah, ¿sí? Conflictos de mitzvot. Entonces, para que todos salgan felices y nadie se sienta ofendido, entonces, que por ese motivo en algunos lugares decidieron de que se dividen los toques, pero en un principio, según el Ramá, se entendería que lo mejor sería de que bueno, aquí que hay dos personas, entonces bueno, que uno toque el primer día y que otro toque el segundo día, o que se divide de alguna forma así. Pero la misma es escuchar, no tocar. La pregunta es entonces, a mí yo lo que quiero es poder escuchar de quien sea. Pero la pregunta es si el mismo que hace la mitzvah de que los demás escuchen tiene que ser la misma persona o se puede dividir en varias personas. Kadim. Bueno, y aquí el Ramá trae una costumbre que es muy ashkenazí y no estoy seguro que los sefaradim la hacen, o creo que no la hacen, que es que hay una persona que le dicta los toques al Baal Tokea. Tequia, tú, Shevarim Teruah, tú, Tequia, tú. Esa es costumbre ashkenazí. También es sefaradí. También, ¿no? Hay una persona... ¿También le dictan? Hay una persona que vigila
los toques y le vas No, señalizando. vigila es otra cosa. No, Hay- le vas señalizando lo que tiene que tocar. Claro, es de Mashuajer. Usted dice que le va señalizando en el libro. Yo digo Sí. que le van dictando, mamás dictando. Yo nunca vi. Dictando, eso no lo escuchaba. Bueno, Señalizar al libro, sí. por eso dije, mejor. De los sefaradim, Canere, que esa es la costumbre que tienen, que para ayudarle al Baal Toquea, que no se confunda, entonces le abren el libro y ahí aparecen Jabá también lo las hace. tequiot y van haciendo. también. Pero la costumbre es que nací es mamash dictar. No. Dictar. Tequia. ¿Ah? Eso vamos a ver cuáles son los toques. ¿Sí? Tequia, Shevarim, Truá, Tequia. Muy bien. Ya fe. Eso es lo que dice aquí el Ramá. Noagim le akrot lefina tocar ceder tequiot. Milá be milá. Palabra por palabra, toque por toque, que deje lo ite, venajonu, dice que es correcto, y bemet, es una muy buena costumbre. ¿Por qué? Porque el Baal Toquea en sí mismo tiene que concentrarse en tocar, y tiene que tocar un toque detrás del otro, y no siempre va a poder estar conectado bien, bueno, por dónde voy, ¿sí? ¿En dónde estoy ahora? ¿En qué toque tengo que tocar ahora? Sí, estoy en el toque número 20, 25, 22, 18, 19, entonces, por ese motivo, entonces, se acostumbró a dictarle, o, ¿sabe? La costumbre sefaradí, que no es dictarle, pero sí es indicarle, para que no se confunda. Joder, que la discusión está, si dictarle se considera interrupción o no. Joder, que los sefaradim optan por no dictar porque Ulay tienen la opinión de que si el que está ahí apoyando le va a dictar es como un efsek, es como una interrupción, y en la mitad de los toques del shofar no se puede interrumpir, no se puede hablar, pero la costumbre ashkenazí dice no es interrupción, porque lo que estoy haciendo es para la mitzvah del toque, para que el Baal Toquea no se confunda y no haga errores. Entonces, en el momento que ese es el motivo, ¿y de dónde aprendimos que a veces se puede dictar y no es problema de interrupción? ¿En qué ejemplo que dijimos antes? Birkat Kohanim. ¿No? Los Kohanim hacen solo la braja, palabra por palabra, o alguien se las dicta. Se las dicta. Y en la mitad de la mitad, ¿no? El Hazán les dicta las palabras en la mitad de la braja. Está interrumpiendo. ¿Cómo haces eso? ¿Qué? El amá. Como eso se hace para que los Kohanim puedan decir bien palabra por palabra, sin confundirse, sin equivocarse, entonces se considera que es parte de la mitzvah y por eso está permitido hacerlo. Y esa es la lógica también de dictar el toque del shofar. ¿Qué? Sí. Hacemos Shamaemet, la verdad, es de que Birkat Kohanim, eso lo dice la Torah directamente. La Torah dice, amor laem, diles a ellos. O sea, la Torah nos encarga dictarle a los Kohanim para que ellos digan la braja. Entonces de ahí se aprendió de que se les dicta a los Kohanim palabra por palabra para que ellos puedan decir la braja completa y no confundirse y que sepan decir Yivarejeja, Hashem, Beishmereja, Yaer, Hashem, Panav Elecha V'Chuneka. Pero de ahí aprendió el Ramá, aprendieron los poskim, de que vemos que para evitar la confusión hay que dictar palabra por palabra. Entonces aquí dice el Ramá, bueno, lo mismo vamos a hacer para que evitar la confusión del Baal Toquea, que no se me confunda en los toques. Mejor. Ya fue. Pero aquí hay algo interesante, que es un detalle, que es la primera tequía.
El Baal Tokea dice la braja. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kidishanu v'tav etzivanu l'shmoa kol shofar. Shefianu v'kimanu v'ganu lezman hazeh. Pues ahora él tiene que empezar con la primera tequía. La pregunta es, ¿esa primera tequía también hay que dictársela? O aquí decimos, bueno, ¿qué? ¿En la primera tequía se va a confundir? Además, en la segunda ya puedes decir, bueno, ya no sabe dónde está ubicado, pero en la primera, o sea, todos sabemos de que el primer toque es tequía, no hay otro toque que sea el primero, que es una tequía. Entonces, esa es la pregunta. Si también el primer toque hay que dictárselo al Baal Tokea. Sí. Ustedes cuando yo hago una pregunta no contesten tan rápido. Esa es la regla de oro. Tengan cuidado, ¿sí? Porque hay algún anzuelo ahí metido. ¿Qué? La primera era más fácil. Porque yo pienso que no, pero que sí. No, pero puede quedar a discreción también del Baal Tokea. Porque si está seguro. Además, aquí hay otra pregunta. Ulay, si se dijo la braja, el que le dicta está interrumpiendo entre la braja y la mitzvah. Ahora hay que empezar a tocar. Joder, inmediatamente después de la braja empezar a tocar. Entonces aquí hay otro problema entre la braja y la mitzvah. Entonces dice la Mishnah Brura, Gam tequía rishona, también la primera tequía que se la dicte. Ikra lefanav, afal gab, a pesar de lo shechiach kol kach sheite. A pesar de que no es muy común que en la primera tequía también se vayan a equivocar. Aval, en el momento que se permite dictar, entonces se permite dictar todos los toques, incluyendo el primero. Así dice la Mishnah Berurá, y así Bepashut es la costumbre. Ashab. Esto lo trae la Mishnah Berurá en nombre del Magen Abraham, en nombre del Shla. Pero él dice, yo quiero aclarar este punto, porque no está tan claro. Lama, porque como ya dijimos, la fuente de esta halajá viene de Birkat Kohanim, de que se dicta al Kohen palabra por palabra la braja, Yivarejeja, Yivarejeja, Hashem, Hashem, Beishmereja, Beishmereja. Así es la halajá. Muy bien. Y ahí en halajá de Birkat Kohanim, ¿sí?, que como ya dijimos, se aprende que hay que dictarle de las palabras Amor Laem, diles a ellos. ¿Sí? Ahí trae el Shulchan Aruch dos opiniones. Respecto a la primera palabra de la brajá de los Kohanim, Yevarejeja. Si hay que dictarle la primera palabra o no. Venga. Siempre hace, Najón, pero hay una opinión en el Shulchan Aruch que dice que la primera palabra no hay que dictársela, solo desde la segunda en adelante. El Shulchan Aruch, hay dos opiniones. Que en el Shulchan Aruch, Siman Kuf Chaf Het 128, Seif Yud Gimel, la primera opinión del Shulchan Aruch dice que no hay que dictarle la primera palabra. La segunda opinión dice que sí. Esa es la costumbre. Pero la primera, no. Lama. ¿Por qué no hay que dictarle la primera palabra según esa opinión? Porque la primera palabra no tenemos miedo a que se nos confunda, porque es la primera palabra. Desde la segunda en adelante ya puedo estar en duda en qué palabra estoy, pero en la primera también estás en duda en dónde estás. ¿Mejor? Entonces por eso hay una opinión que la trae el Shulchan Aruch como la primera opinión
de que la palabra Yevarejeja no se la dictamos, sino que los Kohanim la dicen ellos solitos directamente, y recién desde la segunda, que es Hashem, le dictamos. Ya fue. El ama, un minuto, la costumbre es de que se va como la otra opinión, que sí se le dicta también la primera palabra. Y por eso, ustedes van a la sinagoga y hay Cohen, entonces la primera palabra, Yevarejeja, también la dice el Hazán, y después de que la diga, la repite el Cohen. El Gaón de Vilna dice, y así se entiende, de que la halajá oficialmente tendría que ser como la primera opinión, que no hay que dictarle la primera palabra. Así opina el Gaón de Vilna. Que es el Ikar. Entonces, si así es en ese caso, a pesar de que la costumbre no es así, Debería ser entonces aquí en el shofar, más todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuente oficial de esta halajá no está en el shofar, está en Birkat Kohanim. Entonces, si en Birkat Kohanim la halajá principal sería de que no hay que dictarle, entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el primer toque del shofar? Tampoco. No dictar. La primera tequía no habría que dictar. ¿Mejor? ¿Por qué? Porque mientras que en Birkat Kohanim sí tenemos una señal de que hay que dictarle, como ya dijimos, diles a ellos, pero aquí no. ¿Sí? En el Talmud no hay ninguna señal, no hay ningún lugar que diga que hay que dictarle al Baal Toquea los toques del shofar. No, no dice. Solamente los poskim hicieron una analogía, le dijeron, sí, le tenemos que dictar al Cohen las palabras de Birkat Kohanim para que no se confunda. Entonces, la lógica dice que tenemos que hacer lo mismo con el que está tocando el shofar, que para que no se confunda, también le tenemos que dictar toque por toque para que no haya confusión. Y por eso, escuchen bien, conclusión. A pesar de que la costumbre no es como la primera opinión en Birkat Kohanim, que dice que no habría que dictarle la primera palabra, Yevarejeja, sino que es como la segunda opinión que dice que sí se le dicta, y así es la costumbre, Mikol Makom, a pesar de eso, dice la Mishnah Brura, aquí, en el toque del shofar, él dice, si tú estás en un lugar donde ya tienen la costumbre de dictarle, díctale. Pero, si estás en un lugar donde no hay una costumbre oficial, Le Mashal, ahora se va a abrir una sinagoga aquí, en un lugar, una nueva sinagoga, y todavía no tienen un minhag, ¿sí?, establecido. Y tú le vas a preguntar a Hafetz Haim, ¿qué hacemos? ¿Le dictamos la primera tequía o no? ¿Qué te va a decir el Hafetz Haim? No, no se la dictes. ¿Sale? Entonces, la costumbre más establecida entre los Ashkenazim es que sí se dicta también la primera tequía. Aval, sepan de que la primera tequía no es tan pashut que hay que dictarla. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de la costumbre, como acabamos de decir. ¿Por qué? Principalmente por el tema de la interrupción. ¿Sí? Si el Baal Toquea dijo la brajá, y antes de empezar a tocar, el que le ayuda y le dicta dice la palabra tequía, está haciendo exé, que está interrumpiendo entre la brajá y la mitzvah. Y eso es problemático. Mejor. Entonces, es interrupción, pero no es interrupción. ¿Por qué? Porque por un lado es interrupción porque si dijiste una palabra, pero por otro lado es una interrupción necesaria para ayudarle al Baal Toquea. Entonces tú puedes decir, pero es necesaria. ¿Y quién dijo que es necesaria? En la primera palabra no es tan necesaria. Pero así es la halajá y así es la costumbre. Una halajá parecida tenemos en las brajot de comida. La halajá dice que cuando una persona dijo
por ejemplo, hizo Netilat Yadayim, ¿sí? Y se sentó en la mesa antes de decir Amotzi Lechem Min Haaretz, antes de decir la braja del pan, y de repente descubre que le falta la sal. O de repente descubre que le falta el cuchillo. Entonces dice la halajá, él puede decir, tráigame la sal, tráigame el cuchillo. Mapitón, ¿cómo no se puede interrumpir entre Netilá y Amotzi? No se puede interrumpir en algo que no tiene que ver con la seudá, pero si es algo que tiene que ver con la seudá, mutar. Y le hace así. O sea, los que son muy estrictos no hablan, pero está permitido, mutar, está permitido. Hoy día Está permitido decir, tráiganme la sal. Zeo, punto y aparte. Nekuda. Los que quieren ser mahmirim, que hagan ajumbra para ellos mismos. Pero la halajá es de que se puede. Se puede. Tráiganme el cuchillo, tráiganme la sal, tráiganme lo de amar, lo que necesito para la braja de Amotzi. Ya fue mejor. Pero el Ramá está hablando sobre un sistema en así. No, el Ramá, esa halajá que acabo de decir ahora no es Ashkenazi, me refiero es del Shulchan Aruch. Del Shofar. Shofar es otra cosa. Porque realmente, o sea, eso es el grupo de Ashkenazi. Pero nosotros, por ejemplo, señalizamos y entonces hay un momento de atención de que el Bar Corea se prepara para tocar el sofá. Bien, hay una interrupción grande. Está bien. Por eso estoy diciendo que esta halajá es costumbre ashkenazí y no sefaradí. Pero lo que acabo de decir del Netilat Yadayim y Amotzi no es ashkenazí y sefaradí, es halajá aceptada por todos, es igual. Es que se necesita porque sin sal no hay Está bien, entonces señor Shimon, en lugar de hablar, párese, vaya a buscar la sal y no hable. Esa podría ser también una solución, mejor. Pero el Shulchan Aruch no dice que esa es la solución. El Shulchan Aruch dice, dile a la señora o al niño, por favor, tráigame la sal. Está permitido, no es interrupción, ya fue. Pero, ¿qué pasó si la persona dijo la braja? Y ahí se da cuenta que le falta la sal. ¿Puede decir tráiganme la sal antes de comer pan? Ahí se acabó. Ahí tiene que ir él coger la sal, traerla, ponerla y no puede decir ni mu. No puede decir ni toser. Entonces, ¿cómo van? Aquí el tema ya es más complejo. ¿Por qué? Porque ya dije la braja. Una cosa es que dice Netilat Yadayim y Lejatejilá, nosotros decimos que entre Netilat Yadayim y la braja de Amotzi no se puede interrumpir. Pero si es para una necesidad de la comida, sí puede interrumpir. Pero aquí ya dije la braja de Amotzi. Cuando ya dije la braja del alimento, no puedo interrumpir y tengo que inmediatamente comer. Entonces, ¿cómo voy a decir sal si ahora tengo que comer inmediatamente? Dije Amotzi Lechem Min Haaretz. Ya fue. Entonces, la Jatejilá va a dar que no se puede interrumpir. La pregunta es, Bediabat. Si ya lo hizo. Él dijo Amotzi y se dio cuenta que le falta la sal y dijo, tráigame la sal. Y dijo, se dio cuenta que interrumpió. La pregunta es si ahora esa braja de Amotzi es válida o no es válida. ¿Tiene que volver a repetir la braja o no? Esa es la pregunta. No, porque ya haría una otra. Si yo dije, por ejemplo, voy a tomar café. Muy bien. ¿Y te hago? Sí, y digo, Shakol Niabit Baró, y de repente viene mi esposa, oh mi amor, ¿cómo te va? Antes de tomar café. ¿Sabes? Interrumpí entre la braja y el café. Entonces, ¿la braja que dije me sirve o tengo que volver a repetir? No, ¿le sirve? ¿Le sirve? No sirve. No, WhatsApp. Interrumpí. Tengo que volver a decir la braja. Pero no habló. Sí, le dije bien. No, yo le dije, hola mi amor, ¿cómo estás? Yo le saludé. Bueno, eso no lo hago. No, si mi esposa habló, ¿verdad que me vaya? Yo interrumpí. ¿Sí? O dije Shakol Niabit Baró y tocó el teléfono, sonó el teléfono. Espera un minuto que tengo que estar. ¿Cómo espera un minuto? Sí, dijiste Shakol Niabit Baró. Sí, entonces, ahí la halajá es
que eso se considera interrupción y hay que volver a decir la braja. ¿Ah? Más de levatala. Resultó que la braja es levatala porque interrumpiste. Tú dices la braja, tienes que consumir inmediatamente, no puedes hablar en la mitad. Pero bueno, no la pierdes. Entonces, el atalá... Tienes que volver a decir la braja anterior no sirve, se perdió. Y entonces el atalá hago una interrupción en la atalá. Rega. Perdón, no se me vaya por las ramas, atalá es otra cosa. O sea, pero, ¿qué pasa si yo tomo café? ¿Sí? Digo la braja del café. Y me acordé que no le puse azúcar. Y le digo a mi esposa, después de decir Shakol y Abid Baró, ¡tráeme el azúcar! Interrumpió la veraja. Se repite. Interrumpió la veraja. ¿Cuál es la diferencia entre decirle a la señora, después de decir la braja de Shakol y Abid Baró, ¿cómo estás mi querida esposa? O de decirle, tráeme el azúcar. ¿Cuál es la diferencia? Rafael, ¿qué? Dilo en voz alta. Tiene que ver con la misma con la primera. ¿Ya fe? Cuando yo le digo tráeme el azúcar, tiene que ver con la brajá, tiene que ver con lo que estoy haciendo. Cuando yo dije a Motzile Geminaretz y digo tráigame la sal, tiene que ver con la brajá que estoy haciendo. Entonces, por eso. Léjate gilá, que no se puede interrumpir ni para decir tráeme el azúcar, ni para decir tráeme la sal. Pero bediabat, si ya lo hizo, no tiene que volver a repetir la brajá. Bediabat, si ya lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideramos que lo que él está diciendo es algo que tiene que ver con la brajá que hizo. ¿Sí? Pedir sal es algo necesario para la brajá de Amotzi. Tomar azúcar para el que no puede tomar café sin azúcar es de vida o muerte, ¿sí? ¿Cómo tomo café sin azúcar? ¿Sí? Entonces, por eso, léjate gilá, de ninguna manera se debe interrumpir, pero bediabat, si se interrumpió entre la brajá y el consumo, ahí tengo que ver qué fue lo que dijo. Si lo que dijo no tiene nada que ver con la brajá y con lo que está consumiendo, la brajá se anuló y tiene que volver a repetirla. Pero si lo que dijo tiene que ver con lo que está haciendo, con lo que está consumiendo, etc., entonces ahí la brajá bediabat sí es válida. Pero no puede tomar un poco de café, aunque sea sin azúcar, un poquitín. Eso. Hay gente que si usted le da de tomar café sin azúcar, lo vomita. No creo que la gente por tomar un pequeño sorbito de café vaya a hacer eso. Y haces amotzi. ¿Ah? Amotzi. Sí. Coges un trozo de pan, pero no lo tragas y ahí empiezas a hablar antes de tragar. Es lo mismo. Si no tragas. Esa es otra pregunta. La pregunta es: ¿qué se considera comer? ¿Ponérselo en la boca o haberlo tragado? De Pashtut, la halajá es de que es haberlo tragado. Tragarlo, no. Pero lo metes en la boca, no lo Cuando uno dice vete a Amón, después de Motzile Geminaretz, ¿se dice después de comer el pan vete a Amón o antes de comer el pan? No se puede interrumpir antes de... Después de comerlo. Sí. Por ejemplo, cuando uno hace el No vamos ahora en el Tilat Yadayim, sí, solo lo traje como ejemplo. Entonces volvamos, señores, después de esta halajá, volvamos al tema de shofar. Si no hemos pasado del sofá al café. Hay un pasú que dice en Mishlei, Mimerhak tavi lachma, desde lo lejos traerá el pan. A veces para demostrar una halajá, yo traigo una halajá lejana que aparentemente no tiene nada que ver para demostrar la halajá de la que estamos estudiando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vimos aquí? Vimos aquí, si yo dije brajá, tengo que comer inmediatamente. Pero si interrumpí, entonces depende.
depende cuál fue la interrupción. Si fue una interrupción coherente con lo que estoy haciendo, no tengo que volver a decir la brajá, pero si no tiene nada que ver, la brajá no sirve. Bien, allá. Si yo toqué el shofar, si yo dije, si el Baal toquea dijo la brajá del shofar, y ahora, Kamubán, que lo primero que hay que empezar a hacer es a tocar el shofar, ¿sí? Porque inmediatamente después de la brajá hay que empezar con la mitzvah. Cuando el Baal toquea, dice la brajá, y luego el que lo ayuda dice tequía. Lo que está diciendo, ¿tiene que ver con el tema o no tiene que ver con el tema? ¿Sí? Entonces, ¿a qué se parece? ¿A decir tráigame la sal o Boker Tov, mi querida? ¿A qué tiene que ver? No es interrupción. Ya fue, entonces entendieron la idea. Entonces por eso, Leja Tejilá, la Mishnah Berurah dice que Ulay sería mejor no decir la primera palabra, pero Badai, que si se acostumbra a decir y ya se dice, entonces Badai que no se considera efsek, ¿por qué? Porque es parte del asunto. Yo lo estoy ayudando a que pueda tocar bien el shofar y no se confunda. ¿Ceder? Una pregunta, dos preguntas de Birkat Espera, Kohanim. primero estaba. Sí. Dos cosas. Uno, en alguna oportunidad, el pacto que ya estaba en Abimá, Sí. y cuando le tocó el momento de hacer el toque, Sí. tomó el shofar y se dio cuenta que no era el de él, y pidió el de él. Y hizo pues sus toques, pero todo tenía que ver con la... ¿Ya dijo la brajá? Sí, él dijo la verajá y cuando lo sacó de... ¿Ya fue? Pero no habló. ¿Qué dijo? ¿Ya fue? Entonces, ya fue. Entonces, esa es una interrupción. Con aclarar algo. Siempre cuando hablamos de interrupción, sí, ya lo escucho. Siempre cuando hablamos de interrupción, es interrumpir con la palabra. Esa es la peor interrupción. O sea, si yo hago alguna señal o algún movimiento, o sea, no es lo ideal, pero eso no se considera mamash efsek. Es como una persona que está en la mitad de la Shemona Esrei y de repente se dio cuenta que tiene un sidur sefaradí y él es ashkenazí y no entiende lo que pasa ahí adentro. Es una desgracia. O al revés. Es sefaradí y le dieron un sidur ashkenazí y dice que este chino puro, no entiendo. O sea, ¿ya fue? Entonces la pregunta es, él ahora necesita cambiar sidur, pero él está ya empezó la Shemona Esrei y ¿cómo se llama? La biblioteca donde están los sidurim está ahí a 5 metros. Entonces él no puede seguir, no puede, él necesita otro sidur. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor que haga? ¿Que se mueva, que vaya caminando a buscar el sidur? ¿O que le pida a alguien que está ahí al lado, por favor, me puedes traer otro sidur? ¿Qué es mejor? ¿Hablar o moverse? ¿Qué es mejor? Moverse. Moverse. Porque a pesar de que también moverse está prohibido, pero la interrupción de hablar es más grave que la de moverse. Entonces lo mismo, si yo dije a Motzi Lechem Haaretz y ahora, Kamubán, me di cuenta, Najón, de que me falta la sal, ¿entendés? Eso verdad que ocupa el lugar de que es verdad, hay mucho menos interrupción que. Entonces, en este caso lo mismo. En el momento que él hizo la brajá y ahora se dio cuenta que entonces él hace así, ¿sí? Él podría haber dicho, tráigame mi shofar, este no es el mío, porque tiene que ver. Como ya dijo la brajá, ya dijimos, ya es más complicado. O sea, Leja Tejilá no debe. Si dijo tráigame otro shofar, no es interrupción, pero en un principio no debe decirlo. Y por eso es mejor que mueva y que haga algún movimiento para que se den cuenta que le traigan su shofar. Não, pode ser uma pergunta. Sí, no, perdón. Se você já falou a brahá, daí você fez a interrupção, você precisa fazer algo na parte do fato de você já ter perdido a primeira brahá. Você vai ter que repetir. Você precisa fazer algo para compensar a primeira? Falar alguma coisa ou só repetir? Ya está. Lo que se dijo, ¿qué puedes hacer? ¿Ya? Sí. Cuando llegue Yom Kippur hay que hacer Hatanu, por decir una brajá en el ¿Sí? Mas é na hora isso aí. É imediatamente. ¿Qué? Para el casco de he escuchado que cuando dicen Yorejika y todos dicen Yorejika.
Pero cuando dicen Hashem, algunos dicen Baruch o Baruch Shemo. No. ¿Eso se Pues puede tú porque tiene que sefaradi. ver con el tema? A muchos no les gusta esa interrupción. Y lo último, que si la congregación puede repetir también llevar el Jejá. No, mapito. Solamente los jóvenes. Solo el Hazán dice Berajejá y la brajá la hacen los Kohanim, no el público. El público escucha la brajá, recibe la brajá. No dice, mapito. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero puede ¿Ah? Solo se dice la primera palabra. ¿Cuál? No, pero si Dice todas, ¿no? ¿Todas? Pero diciendo todas de una en una. Una por una. Completa. Completa. tampoco es silencio. Mereja. Tampoco es silencio para uno mismo. ¿Más? Solamente llevar el Jejá. En Birkat Kohanim los escuchas tienen que escuchar, no hablar nada, no decir nada, solamente escuchar y cada vez que termina el pasuk decir amén. Nada más. Depende, Ashkenazí, Sefaradí. Y con una particularidad, que hay muchas veces hay un error, que la gente contesta amén antes de que ellos terminen. Antes de que ellos terminen, ya contestan, no, está prohibido. Tienes que escuchar el amén y luego tú lo El repites. problema es cuando los Kohanim no están sincronizados. Tiene usted ahí 10 Kohanim y uno terminó la palabra, el otro todavía está en la mitad, el otro está soñando. Hay que esperar al último. Y el Rachón también se agrega. Hay que encontrar un sistema de No sincronización. nada para contestar amén. Igual que el Hazán, también. Y el Kohanim A ver no quién puede crear una aplicación de sincronización de Kohanim. Va a ganar mucho dinero. Hago un Shabbat. Hago un Shabbat. Shabbat lo pones con el Shabón. Con el, Cuando siempre son los mismos, Kohanim que hacen la verajá, ya de los años, que hacen cada día. Sí, pero muchas veces vienen otros. Dicen, Si son nuevos, hay un problema. Top, Kadima. Seguimos con el sofá. Seguimos. Bueno, otra pregunta que hay es, el Baal Toquea es un muy Baal Toquea, pero él dice, cada toque mío vale 20 shekel. 20%, ¿cuánto es? 2.000. 2.000. Buen dinero, ¿no? 2.000. Sí, multiplicado por 2 días, 4.000. 4.000. Ya fue. Bueno, pero hago negocios con eso. Entonces, ¿el Baal Toquea puede cobrar por sus servicios o no? Sí. ¿Por qué no, más bien? Sí. ¿Ah? ¿Por qué no podría? Porque sí puede. Cobrar por mitzvot. Porque sí puede. Ahí se puede. Ah, Un mujer puede cobrar. Un mujer puede cobrar. un sofer puede cobrar. Y cobra, algunos cobran cuando lo hacen mal. El Hazán, el Sheliach Tzibur. ¿Sí? También cobra. El que ve la Pasa Torah. lo mismo con el ¿Pueden Gabá. cobrar o Son no? los betaquenes, ellos no cobran, hacen mitzvot también. El que lee la Torah. Nosotros tenemos uno que es permanente, que tiene un dinero. De Kichur, Aznajón, esta es una pregunta general. Si se puede cobrar por mitzvot. Es la shela. Dice Shulchan Aruch. הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה, או כדי להתפלל, או לתרגם בשבתות בימים טובים, אינו רואה מאותו שכר סימן ברכה. Dice Shulchan Aruch. Una persona que recibe pago por tocar el shofar en Rosh Hashanah o para hacer tefila, el Hazán, él tiene muy buena voz y ¿Cuánto? quieren sus servicios. Se paga hasta Dejamos. ¿Cuántos rabinos hay que salen por el mundo Ajá. a sinagogas? ¿Hacer tefilá? Se paga para que esté en el minyan. ¿Eh? Se paga para que esté en el Pero no se ve fijo, pero no se paga por la Torah, se paga por el tiempo. Arregla. O hoy en día no tenemos mucha esa costumbre, solamente se mantiene en las comunidades yemenitas, no la de los Hutim, ¿sí? En las de los judíos. Sí. Ahí tienen otras costumbres de tirar cohetes y cosas. Sí.
Pero escuché que los grandes de ellos ya están en el mundo venidero. El ¿no? otro día uno se fue por ahí. ¿Ah? En el Geinón, están en el Geinón. El otro día. Hace unos días. Un dirigente UTI se fue por ahí a volar ya. Hace 3-4 días. No, varios. Pero creo que hay varios ministros. ¿A toda la comitiva? Bueno, pero el ministro es solo. Fue la parte política, ahora falta la parte militar. Top. Entonces, ustedes saben de que hay una mitzvah de leer la Torah, Parsha, cada semana, Shnei Mikra V'Chat Targum, ¿sí? Leer la Torah 2 veces y una vez el Targum, la traducción al arameo denominada Targum Onkeros, que era guerra, que era converso. Y los teimanim acostumbran hoy en día a leer la Torah y también leen el Targum, o sea, leen también en público, o sea, no solamente cada uno, lo leen también en público. Entonces dice el Shulchan Aruch, todo aquel que cobra por todas estas cosas, Eino roe siman braja meoto safar, no va a tener braja de ese pago. Entonces, con el de que aquí se ve, de que no está prohibido. Puedes. O sea, si vale la pena o no, ya es otra cosa. Entonces, Shulchan dice, no vale la pena porque va a entrar por este bolsillo y vas a ir por el otro, ¿sí? Por el otro lado. No vas a ver brajá de esa mitzvah. Entra en un bolsillo que está roto. Najón, Bediuk. Entonces, ¿cómo me metas en todos estos Hazanim, o Balei Tekiá, o Balei Keriá, que sí cobran, que no saben el Shulchan Aruch de decir que no tiene Simán Brajá? No hay pasa por algo. ¿Ah? Hay una razón, tal vez. Puede haber sus excepciones, las distancias. ¿Ma? Acepciones por distancia. Más distancia. Sí, que tienen que trasladarse de un lugar a otro. ¿Verdad que le van a...? No estamos diciendo que el Hazán se tiene que pagar el pasaje también, ¿sabes? Eso no, sí, o el hotel donde va a dormir, o la comida que va a tener que gastar. Pero yo estoy hablando de... El momento. No el pago de los gastos... Sí, sino del hecho mismo de tocar el shofar o de hacer la tefila. Ahora, pero a mí me enseñan que los Hazanim tienen que ser gente humilde. No. De corazón. O sea, él es muy humilde, pero cobra. Más de Mellané. Él es humilde. Los humildes no pueden cobrar. No, él es pobre. Necesita la parnasá. ¿Qué pasa si el Valle dice, voy a tener parnasá de tocar ahí? ¿Ya fe? ¿Qué pasa con eso? Pero el problema es que Shulchan Aruch dice de que de ahí no vas a tener parnasá porque lo vas a perder. No vas a ver braja en ese dinero. ¿Ah? Bueno, pero el dinero sí tiene verajá, ¿no? ¿Ma? El dinero sí tiene verajá para comprar. No. A comprar cosas. El Shulchan Aruch dice, Eino roe beoto sahar, no ve de ese pago simán braja, señal de braja. No hay braja en ese dinero. Pero igual que el dinero del Shabbat. ¿Qué Un dinero? negocio. El que gana no tiene... No, ese dinero está prohibido. Aquí, otra vez, el Shulchan Aruch no dice, está prohibido cobrar por desde. No dice eso el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, mira, te quiero aclarar, puedes cobrar, pero no vas a tener brajá de ese dinero. ¿Eso qué significa? ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Está bien? Dice que se puede. Puede cobrar. No tiene verajá, pero se cobra. Se puede. Mejor. Y entonces las personas estas que van a otras sinagogas por ahí en el mundo... Entonces, teóricamente, esta misma regla se aplica. Hazanim, Balei Keriá, y los que muchas personas, sinagogas, no tienen alguien que sepa leer la Torah. Entonces traen a alguien para que lea la Torah y le pagan. En Shabbat. Eso se ve mucho afuera, ¿no? ¿No? Entonces, para leer la Torah, o para hacer Hazanim, o para tocar el shofar, ¿sí?
En la fiesta, En alguna época había también los Rabbanim que daban sus sermones de Musar, Bezer al público. ¿Mejor? Entonces viene un Jajam para dar su drashá en Shabbat. Entonces, ¿puede cobrar por su drashá en Shabbat o no? Claro que sí. ¿Ah? Claro que sí, pero no ve brajá, según lo que dice aquí. Entonces, hay un patente. Hay un patente. ¿Saben cuál es el patente? ¿Tzedakah? Filosóficos. Cobrar por mes, no por el Shabbat, sino por el mes. Como un trabajo. No, escuchen. Tenemos una halajá semejante, parecida a este tema, en Ilhot Shabbat, Siman Shin Vav Seifei. Dice el Shulchan Aruch: Asur להזכיר חזנים להתפלל בשבת. Está prohibido contratar Hazanim para que hagan tefilá en Shabbat. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar sueldo en Shabbat. ¿No? Esto ya nos despierta. Se puede cobrar para tocar el shofar en Rosh Hashanah y para hacer Hazán en Yom Kippur y para leer la Torah en Shabbat. Aparentemente no, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre ser Hazán, leer la Torah, tocar el shofar? Es todo lo mismo. Estás contratando a una persona para hacer algo que es una mitzvah, pero ¿cuándo lo hace? ¿Qué día? En Shabbat, en Yom Tov. Entonces, la primera opinión es que está prohibido. Veyesh mishematir. Dice el Shulchan Aruch, como segunda opinión, ¿sí? Y esa es básicamente la opinión que vimos nosotros aquí, de que no está prohibido, no hay brajá, pero no está prohibido. Tú quieres contratar a un Hazán para Rosh Hashanah o un Baal Tokea para Rosh Hashanah, Beseder Gamur, está permitido. Solamente que no va a tener brajá, pero está permitido, no estoy haciendo ninguna prohibición. ¿Beseder? Muy bien. Esa es la segunda opinión del Shulchan Aruch, que dice que hay quien permite. Básicamente, esta halajá tiene su fuente en la Gemara, que dice que hay 4 pagos que no tienen simán brajá nunca, y uno de ellos es el ejemplo del pago que se le da al que traduce la lectura de la Torah, el Meturgemán, el que lee, ¿sí? Como le dije, la costumbre que tienen hoy en día los temanim. Y esa es la fuente. Y la fuente dice claramente, no que está prohibido hacerlo, pero no hay brajá. Entonces, el Shulchan Aruch aquí trae otra opinión que no la trae aquí en la Selajot de Rosh Hashanah. La primera opinión que dice que está prohibido hacerlo, y la segunda que está permitido, pero no tiene brajá. Viene el Ramá y dice lo siguiente. Ya, ¿por qué está permitido? ¿Por qué permiten los que permiten? ¿Por qué los que permiten de tomar los servicios de un Hazán, de un Baal Koreh, de un Baal Tokea? Porque dicen, yo aquí los estoy utilizando para una mitzvah. Ellos vienen a hacer una mitzvah, a hacer la tefilá,
a tocar el shofar, a leer la Torá, ¿mejor? Y por eso, de acuerdo a esta opinión, entonces pagar un sueldo en Shabbat en sí mismo no es una prohibición de la Torá, es una prohibición de Jajamim, ¿sí? Tú tienes una empleada que viene a tu casa a trabajar en Shabbat, te viene a ayudar a limpiar los platos, a esto, a ordenar las camas y demás. ¿Le puedes pagar a la empleada en Shabbat? Teóricamente no. Entonces como todos los ricos en todo el mundo, Yehudim, religiosos, tienen su empleada y también vienen en Shabbat y también le pagan en Shabbat. ¿Cómo? Lama. ¿Qué? ¿Son religiosos en lo que les conviene y en lo que no, no? Le pagan doble en la Le pagan por mes. Oh, rega, muy bien. Le pagan por mes y así. Entonces, lo que estamos hablando es cuando yo le pago solo por Shabbat. Solo porque está haciendo. Él vino a tocar el shofar en Rosh Hashanah, no toda la semana. ¿Sí? ¿Sí? Él viene a hacer Hazán en Shabbat, no en la semana. Él viene a leer la Torah en Shabbat, no en la semana. Entonces, cuando yo le pago, ¿por qué le pago? Solamente por lo que hace en Shabbat. Ahí está la discusión si eso está permitido o no. Y la segunda opinión lo permite porque dice que a pesar de que Jajamim prohibieron pagar sueldos por Shabbat, pero cuando es una mitzvah, lo permitieron. Pero lo permitieron. Pero a pesar de eso, no va a tener brajá de lo que cobra. La primera opinión dice prohibido. La segunda dice permitido, pero no vale la pena porque no vas a ganar nada, lo vas a perder. No ves imán brajá. ¿Qué? Entonces, esta es la halajá. La halajá del Baltoquea, del Hazán, del Balcoré, del Jajam que viene a dar su sermón en Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Qué? Muy bien. Viene el Ramá y acota lo que dijo el señor Shimon. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el Ramá, Veim sejarol leshana o lejodesh. Tú contratas a un Hazán, pero tú no lo contratas solamente para Shabbat. Tú le haces un contrato por año. Tú le pagas por año. O le pagas por el mes. ¿Sí? O le jodes. Sí, por mes. Entonces, ¿qué? Él también tiene que ayudar con las tefilot de día de semana. El Baal Coré no solamente viene en Shabbat a leer la Torah, sino que tiene que leer también lunes y jueves. Y los jodes. ¿Beseder? Entonces, cuando tú le pagas el sueldo, no le estás pagando por Shabbat. Le estás pagando global. Pagar global, ahí está permitido. Ahí nadie prohíbe. ¿De fe? Pagar global está permitido. Entonces, por eso, cuando un Hazán recibe su sueldo, o cuando un Baal Coré recibe su sueldo, entonces le pagan global. Dice el Ramá, eso está permitido. ¿Por qué? Porque lo que le pagan por lo que él hace en Shabbat o en Yom Tov es como si estaría tragado dentro del sueldo general. Lo que prohibieron Jajamim de pagar sueldo en Shabbat es pagar por un Shabbat. Solamente por Shabbat. Entonces, si tú le pagas un sueldo global, está permitido. Entonces, eso me puede servir para un Hazán o para un Baal Keriá, pero un Baal Toquea. Bueno, que toque todos los días en Jodesh Elul. No, pero lo trabajó antes. Por Rosh Hashanah. ¿Sí, no? Le pago por estar entrenando otros días para tocar bien en Rosh Hashanah. Ya fe. A la persona, nosotros allí en Palma, a la persona que contratábamos para las fiestas, eran 15 días. Era un global de días. Ya fe. Ya fe. Por un día. Miren, hay mucha gente que tiene trabajos en Shabbat que están permitidos. De Mashal, una persona trabaja en un asilo de ancianos
y tiene que servir la comida. Entonces, ¿los ancianos tienen que comer en Shabbat o no? Bueno, entonces yo le voy a decir a Shmuel, ve a trabajar gratis. ¿Mejor que tú vas a ir a trabajar? No se puede cobrar, ¿no? No se puede cobrar en Shabbat. ¿Es mitzvah darle de comer a los ancianos? ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, yo tengo que llegar antes de Shabbat, tender la mesa, ordenar cosas. Y cuando termina Shabbat tengo que también recoger veces. Entonces, a mí me pagan por eso, globalmente, por todo el trabajo, ¿sí? Que hago también antes de Shabbat y después de Shabbat. Y lo que hago en Shabbat básicamente se anula globalmente dentro del pago general. Si yo trabajaría solo en Shabbat, ya es más problema. Porque si no llegaría en Erev Shabbat, sino que no, yo vengo solamente cuando ya es Shabbat para servir la cena, la seudá shishit, se acabó. Yo no me quedo un minuto más, sino vengo un minuto antes. Se vaya. Entonces todo el permiso es cuando se paga global. Y lo que dijo Shmuel también, el Baal Tokea tiene que practicar, ¿no? Claro. Tiene que practicar. El Hazán también tiene que practicar, ¿no? Las canciones antes de Shabbat o antes de Yom Tov. Tiene que prepararse. Entonces nosotros le pagamos por el entrenamiento. ¿Entendido? Entonces, como le pagamos por el entrenamiento y la preparación, resulta que al final no le estoy pagando por su servicio que hace en Shabbat. ¿Qué? Y por ese motivo, la costumbre es de que un Hazán que viene para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, se le paga también por esas cosas, ¿sí? Y el que siente que le cuesta recibir el pago, que por esas cosas, entonces hay que decirse, bueno, que no le digan exactamente cuánto le van a pagar o que se lo den como un regalo y no como un sueldo. Tipo tzedakah, le pagamos tzedakah. $5,000 de tzedakah. Buena tzedakah, ¿no? Parece más macer que... Yo lo hago por 4.500. ¿En dónde es? Para digas que no importa. Fue más macer que acá. ¿Qué especificó sobre la verajá en sí que dice Shulchan Aruch? O sea, ¿De la verajá. ¿Él lo dice más ahí? ¿Respecto a qué? No entendí. O sea, si tienes verajá por hacer el trabajo. Otra vez, si uno cobra solo por Shabbat, no tiene brajá. Entonces nosotros tratamos de encontrar cómo si tengamos brajá. ¿Cómo si tengamos brajá? Como tú trabajas antes y te preparas y practicas, entonces consideramos que el pago es un pago como global. Y por eso, ahí sí está permitido, ahí no hay problema, porque te estamos pagando no solo por Shabbat, no solo por lo que haces en Rosh Hashanah, sino por todo un paquete que incluye otras cosas. Ahí sí está permitido. No, trabajo es trabajo. Más de trabajar. Servir comida no es melajá. Está permitido. Sí, que la empleada esté en la casa ordenando las camas y lavando, está permitido, ¿verdad? Cosas pruebas no. Pero lo que quiero aclarar es de que otra vez, yo no le pago a la... Sí, teóricamente no le puedo pagar a la empleada por lo que hace en Shabbat. ¿Sí? ¿Sabes qué digo? Ya, yo le pago global, le pago por el trabajo general de todo el mes. Y lo mismo con el Hazán. Entonces yo le pago, mira, el señor viene en la semana, lee su Torah, su Parshá, o a veces es Hazán también en día de semana. Entonces el pago es global, mensual, semanal. Entonces eso está permitido. Pero pagar solamente por lo que se hace en Shabbat, eso ya es más complejo. Y si es mitzvah, está permitido, aval, se lo braja. Yo siempre les cuento que yo, sí, cuando trabajé en México, entonces yo decía,
Todos trabajan el día de semana, descansan el Shabbat. Una semana descansan el Shabbat. Si la persona le cuesta trabajo recibir el pago, Que se vaya, me pasó. Ya le dije que no falta tanto.